Esto es un ternario, ¿ok? Entonces quiere decir que hay dos caminos. La prueba que tú tienes corriendo solo ejecuta uno de los dos caminos, que es básicamente de la línea 11 a la línea 18. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir la prueba de que cubra de la 19 a la 28. Entonces regresamos al archivo de prueba. Y entonces aquí está bien fácil porque en realidad hacemos trampa y nos copiamos. Estamos. Muy bien. Ok, y entonces aquí es donde cambia la dinámica, porque uno de los escenarios es para cuando el valor es nulo y el otro escenario es cuando se le pasa un objeto de verdad. Entonces, en la línea 17, en lugar Entonces, de que diga given null, le dices given a shipping configuration. Y entonces la línea 18 tiene que cambiar la descripción, ¿no? Porque ahora no nos va a regresar la configuración por defecto, ahora nos va a regresar otra cosa. Bueno, en este caso debería ser it should return it, porque creo que en realidad no hace mucho. Puedes regresar al archivo de código. En realidad, el detalle con estas funciones ujú, es que esta función lo que hace es convertir una función, un objeto que está en base de datos, a convertirlo en objeto de dominio. La única diferencia en cómo representamos a este objeto en la base de datos a cómo lo representamos en la aplicación es la fecha. En la base de datos, la fecha se guarda como un string, con todas las propiedades y todos los métodos de un string. Y entonces cuando lo cargamos de base de datos, la única diferencia que hacemos es que ese string lo pasamos a una fecha, que es lo que hace la línea 26 y 27. ¿Ves que dice new date DAO.createDat y new date DAO.updateDat? ujú. Ahí lo que estamos haciendo es convertir de un string a una fecha. Entonces Ok. eso nos permite tener todos los métodos de una fecha. Entonces es la única diferencia entre cómo representamos en base de datos este dato y cómo lo usamos en nuestra aplicación. Aquí le tenemos que pasar a un nuevo objeto, que es justo lo que estabas haciendo. O sea, es la parte que estabas Ok. haciendo en el DAO. Entonces Ya. el DAO es el Data Access Object. El DAO es básicamente el dato en base de datos, así como se guarda en base de datos. La entidad es básicamente cómo lo representamos en nuestra aplicación. Entonces, constantemente estamos haciendo estas transformaciones. Cuando cargamos un dato de base de datos, lo transformamos en una entidad para que funcione dentro de nuestra aplicación. En nuestras entidades, cuando las guardamos en la base de datos, las transformamos en DAOs. Entonces, siempre hay esta transformación de entidad a DAO, de DAO a entidad. Porque, de nuevo, se representan en base de datos diferentes a cómo se representa eh, en en nuestra aplicación. No es como si nuestra aplicación hablara inglés y la base de datos hablara español. Entonces, cuando yo necesito usar algún dato que está en base de datos en inglés, lo paso en español y opero en español. Y cuando necesito guardar algún dato que está en español en mi computadora en la base de datos, lo transformo del inglés al español para que la base de datos pueda entenderlo, En ¿no? este caso lo hacemos con Create from DAO, ¿no? Ujú. Entonces, lo usamos hacemos esto con factories o con estas funciones. Exacto. Si encuentras from DAO o to DAO, es básicamente esa transformación. From DAO quiere decir voy a crear una entidad desde un DAO. To DAO es voy a transformar una entidad a un DAO. Es básicamente lo que hacemos todo el tiempo.